hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo, Jehová, he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Una comida, ¿qué tenía que ver una olla hirviendo con comida por la situación que vivía el pueblo? Dios le está hablando a Ezequiel lo que él haría, que sería la olla del juicio de Dios contra Jerusalén, simbólicamente. Nada de lo que había en la olla debía comerse, sino se debía botar todo en la preparación. Debía botarse todo sobre las piedras. Lo que está diciendo Dios es que esto simbólicamente significaba el esparcimiento del pueblo entre las naciones a su alrededor. La olla del juicio es para Jerusalén. La olla, la ciudad, era como la olla oxidada. Cuando dice herrumbre, tuve que buscar el significado, me pareció significativo, pero dije yo, ¿pero qué más significa? El herrumbre es el óxido que se forma en el metal. Y el óxido comienza con una cosa pequeñita, hasta que de a poco, bueno, yo lo he visto en las herramientas con las que uno trabaja principalmente, cuando queda en el exterior, la humedad comienza de a poquito a corromper el metal, en ese tiempo principalmente el bronce, y comienza a comerse el metal hasta que ya definitivamente se rompe por causa de este herrumbre o de este óxido. Este óxido representaba la suciedad, la inmundicia, la idolatría, la maldad, la desobediencia, la soberbia, el pecado, ¿no?, de los moradores de Jerusalén. La única manera de eliminar el óxido de ese metal o de esa olla era fundirla, como dice el verso 11. Asienta, dice la olla, sobre las brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad. Era la única manera de eliminar este óxido, fundiendo completamente la olla. La única manera de limpiar a su pueblo, al pueblo de Dios que estaba en pecado, era destruirle. Era triste la palabra, era muy fuerte, pero esa era la forma, destruirle y quitar el lugar, que en este caso era Jerusalén, donde crecía el pecado, donde germinó el pecado y el pueblo se apartó de Dios. Yo, Jehová, he hablado, dice el Señor, vendrá el castigo, ¿no? Y yo lo haré, no me volveré atrás. El Señor estaba cansado, tanto enviar profeta a Ezequiel, cuántas veces le dijo, Ezequiel, di esto al pueblo, y el pueblo seguía en lo mismo. No me volveré atrás, no tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos y tus obras te juzgará, dice Jehová el Señor. Se la tenían merecida, lo dijimos anteriormente. Es triste, es un juicio muy terrible, pero tenía que hacerlo, Dios tenía que hacerlo. Y aquí, saben, yo encontré que se ve también parte de lo que es el Evangelio, ¿no? Cuando el pecado entró en la humanidad, la palabra lo enseña, dice que el pecado hizo corrosión en el hombre, en el ser humano. Desde el principio nosotros, dice la palabra, nacemos en el pecado, con el pecado, que lamentablemente es una herencia, la herencia de Adán. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la indiferencia, la falta de amor, el rencor, el odio, la mentira y todas las demás cosas, etcétera, ¿no? Vienen a ser nuestro herrumbre, vienen a ser nuestro óxido. Y la única manera de limpiar la vida del ser humano, del hombre, es haciéndola de nuevo. Es necesario, le dijo el Señor a Nicodemo, nacer de nuevo. Es la única manera, destruir lo anterior, acabar con lo anterior y hacerlo todo de nuevo. Y todo esto, la única manera de hacerlo es a través de Jesús y su sacrificio. Jesús en su sacrificio nos hace nuevas criaturas. Y aquí uno se tiene que preguntar en esta lectura y en esta reflexión, primero, ¿cuál es el óxido
que ataca mi vida hoy? ¿Qué es lo que he permitido entrar en mi vida que esté contaminándome? Y cuando nosotros reflexionamos en esto, debemos delante del Señor decir: Señor, hazme de nuevo, haz todo de nuevo conmigo. Si hay óxido en mi vida, si hay estas cosas que a ti no te agradan, Señor, haz todo de nuevo en mí. Cambia mi persona. Y eso es lo que hace Dios al hacer una vida nueva. Cambiar nuestras personas al 100%. Entender el contexto de las situaciones que vive el pueblo, los cautivos, y que vive también, por supuesto, Ezequiel junto a ellos, es importante. Ezequiel está profetizando en Babilonia, con los cautivos. Ellos están juntos, ¿no? Jerusalén está lejos, está a muchos kilómetros de esta Babilonia. En Jerusalén están las familias de la mayoría de estos hombres y mujeres que fueron llevados cautivos. Recordemos que la mayoría de ellos eran jóvenes o jóvenes adultos, que eran principales, que eran personas para, en este caso, Nabucodonosor, importantes, porque podía trabajar con ellos, ¿ya? Podía aprovechar lo que ellos sabían, todo su conocimiento. Entonces ellos están acá en Babilonia, sus hijos, hijas, sus padres, ancianos, están allá en Jerusalén. Y ellos no han pesado o no han querido pesar, no han querido entender lo importante que es la palabra que Dios les habla a ellos a través de Ezequiel. No han querido asumir lo que esto significa, porque ven algo lejano. Conversábamos el domingo pasado, cuando el liderazgo hacía como falsas motivaciones, haciéndoles creer que ellos acá estaban tranquilos y allá también, que no se preocuparan de lo que dijera el profeta. Hasta aquí, hasta el capítulo 24 y el verso 14, que quise hacer algo un poquito más rápido. Todo concierne a la ciudad, principalmente de Jerusalén y sus moradores. Símbolos, ejemplos, palabras, situaciones que el profeta está viviendo y que va entregando en cumplimiento a lo que Dios le ha mostrado, lo están involucrando solamente a él, en su perspectiva, en su vida, en su ministerio. Cada vez que Dios le habla, le dice hijo de hombre, a él, en forma particular, su persona. Él es el que ha sufrido desprecio, ha sufrido burlas, ha sufrido la indiferencia del pueblo por causa de predicar la verdad, por causa de decir lo que Dios le ha dicho a él para comunicar al pueblo. Pero la prueba de su propia fe, como persona él, de su propia confianza en Dios, está ahora determinada en los versículos que siguen. Por eso quise hacer un poquito rápida esta parte, ¿no? Sobre la olla que hablaba acerca de Jerusalén. Lo que viene ahora es un momento clave en el ministerio de este profeta, ministerio que con esta situación que él va a vivir era seguir o no, sigo o no con lo que viene, después de lo que va a pasar. Capítulo 24, verso 15 y 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. He aquí, yo quito de golpe el deleite de tus ojos. Y esta frase me pareció hermosa, maravillosa. Y es una frase que dice Dios. Es una frase, yo diría, romántica. El deleite de tus ojos. Está refiriéndose a la esposa de Ezequiel. Ojo, varones, ojo, damas, lo que el Señor va a hablar. Esta frase que Dios dice da a entender cuán importante para este joven profeta y sacerdote era su amada esposa. Ella era quien seguramente, yo creo que lo más probable, contenía al profeta en sus momentos difíciles,
El ministerio de Ezequiel era complicado. Bueno, todos los ministerios de profetas, especialmente en el Antiguo Testamento, eran muy, muy complicados. Y ella seguramente era la compañera en los tiempos buenos y malos. Hasta ahora nada se había dicho acerca de que Ezequiel era casado. Pero aquí aflora con esa frase que Dios dice, el deleite de tus ojos. Dios sabía que el corazón de su siervo estaba lleno de amor hacia esta mujer, una joven israelita hermosa seguramente. Era el deleite, su hermosura llenaba sus ojos, su compañía llenaba los momentos de soledad de este hombre. Porque como les digo, en el ministerio de profeta, seguramente muy poco gratificante por lo que uno lee en las biografías de los profetas. Muchas veces, seguramente su esposa lo esperó, después de días en que él trató de entregar un mensaje y volvía a lo mejor desanimado a su hogar. Ahí estaba ella. Ella era el deleite de sus ojos, no solamente físicamente, sino era quien la apoyaba en su ministerio, en su trabajo, en la tarea tan importante que él tenía. Su esposa era su tesoro. Su esposa era a quien él amaba y valoraba tanto. Varones de este grupo. La mujer que tienes a tu lado, ¿es tu deleite? ¿Es tu esposa tu deleite? ¿La tratas como ese tesoro, como tu vaso frágil? Y por otro lado, como varón, yo soy deleite a mi esposa. Soy aquella persona donde ella puede venir y cubrirse conmigo. Puedo contenerla yo en los momentos difíciles que ella también vive. Yo creo que es algo recíproco. Si Dios habló de ella como ese deleite, porque él también seguro era un buen hombre para ella. Yo me imagino que era un hermoso matrimonio y que se compenetraban ellos y que se ayudaban y se acompañaban en los momentos difíciles. Y yo pensé en un momento también, he aquí yo te quito de golpe, si el Señor en un momento quitara a mi esposa de mi lado, ¿cómo sería mi reacción? No lo había pensado hasta que leí esto. He aquí yo quito el deleite de tus ojos. Yo creo que en los momentos difíciles se pesa realmente cuánto amamos a la persona que tenemos a nuestro lado. A veces cuando perdemos a las personas que amamos, recién nos damos cuenta de cuánto valor tenían para nosotros. Dios sabía cuánto era el valor de esa mujer para este hombre. Pero había un propósito también en la vida de Ezequiel, por amor también al pueblo. Y aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Qué hermoso es esto, a tratar, buscar, luchar por ser el deleite para los ojos de aquella persona que yo más amo. La muerte de la esposa de Ezequiel fue en un momento repentino, fue sorpresivo. Quitó de golpe el deleite. Y además le dice, no endeches. ¿Se acuerdan que hablamos del endechar, que significaba una forma de expresar nuestro lamento a través de un cántico? Era una forma de desahogar lo que había en nuestro corazón, el endechar. Dios le dice, no endeches, no eleves canto de lamento, tampoco llores, ni corran tus lágrimas. Reprime incluso el suspirar de la pena, del dolor. No hagas luto. Ellos tenían tradiciones en cuanto al luto y se cubrían de una manera, se vestían de otra, pero el Señor le dice, no hagas luto. En el momento tan sorpresivo,
Pero Dios había permitido esto porque había un propósito, y así lo tenía que entender Ezequiel. Para este siervo seguramente fue el momento más difícil de su vida. Y yo creo que este pasaje es el pasaje clave de todo el libro, y algunos comentaristas también lo dicen así. Fue el momento crucial en que se probó su fe. Después de perder a esa persona tan amada, continuar o no continuar. Y si uno asume esto y lo pone en práctica hoy, ¿no es cierto? Cuando perdemos una persona tan importante o un ser amado que nosotros tanto queremos, quizás un nieto para una abuelita o un abuelo, quizás un hijo para la mamá, que es tan doloroso. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Queremos seguir? ¿Queremos continuar? Difícil para la vida de este hombre. Su amada es quitada de su vida. ¿Seguirá adelante el profeta? ¿Estaba preparado para esta situación? No. Ninguno de nosotros está preparado para la partida de un ser amado, de alguien que es tan importante. El profeta tenía que aprender, y lo iba a hacer con dolor. Y a pesar de las desilusiones en su vida, de los pesares en su vida, el sentido y gozo de la vida está en Dios. Ser fiel a Él. Y Él, dice la palabra, que dará gozo aún en los momentos trágicos. La fidelidad a Dios es probada en estas situaciones. Nuestro sentido de vida debe ser siempre, por sobre todas las cosas, Dios, 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 solo Dios. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Por la mañana Ezequiel había hablado al pueblo, por la tarde ya era un hombre viudo, pero sin embargo él estuvo dispuesto igual en la mañana siguiente a entregar el mensaje de Dios. Él no paró en lo que Dios le había dado a su vida. Las personas en un momento quizás pusieron en duda lo que el profeta estaba haciendo, pero ¿por qué tú no endechas a tu mujer? ¿Por qué no te lamentas? ¿Por qué no haces luto? Has perdido a la persona más amada, a la que tú tenías como mayor valor en tu vida. Y le preguntan, ¿pero esto qué significa? Lo que te ha pasado a ti, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué significa para nuestra vida? Dios le dice al profeta, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. El mensaje, una vez más, venía con el respaldo de Dios. El mensaje era, así como Ezequiel perdió el deleite de sus ojos, que era su esposa, ustedes perderán el deleite de sus ojos y el gozo de su alma, su fortaleza. Sus hijos e hijas morirán a espada en Jerusalén. Y Jerusalén será quitada, Jerusalén y su santuario eran como el valor mayor que ellos tenían. Y era de tanto valor para ellos como la esposa es para su esposo, como la esposa es para su marido. Ese era el ejemplo. Cuando ellos recibieran las noticias de lo que iba a suceder, porque esto estaba recién anunciándolo Ezequiel con su ejemplo, cuando ellos recibieran la noticia sobre la destrucción de la ciudad y la pérdida de sus seres queridos, ellos también tendrían que inclinarse en silencio delante de Dios y reconocer que el juicio de Dios era justo. Para los cautivos, ¿dónde estaba basada su esperanza? ¿Dónde estaba basada su esperanza de vida? ¿Dónde estaba basado su futuro que ellos pensaban que estaba basado en ellos mismos y en sus fortalezas? Para ellos el retorno a la ciudad
el volver a reunirse con los que eran su más preciado tesoro, sus hijos, su familia, sus hijas. Su esperanza no estaba basada en Dios. Ese era el problema. Su esperanza no estaba basada en Dios. Ellos estaban poniendo lo más preciado para ellos por sobre lo eterno de Dios. Y lo más preciado para ellos era lo que tenían aquí en la tierra. Eso era su fortaleza. El amor a lo que es más importante o de más valor para nuestras vidas no puede estar por sobre el amor y la fidelidad a Dios. Aunque amemos y queramos a nuestros seres lo más preciado, eso no puede estar por sobre el amor a Dios. Lo terrenal no puede estar por sobre lo eterno. Esas eran las lecciones que tenía que aprender el pueblo y que nosotros también tenemos que aprender hoy. Lo eterno continúa, eternidad para estar con Dios, hacia Dios, estar con Él. ¿Qué lecciones podemos nosotros sacar para hoy? El deleite de los ojos de Ezequiel era su esposa. Y cuando él la perdió, él supo ser fiel a Dios y supo cumplir con el Señor. Y Dios consoló su corazón. El deleite de los ojos, el gozo del alma y la fortaleza para los israelitas era lo que tenían allá en Israel, el templo, el santuario y los hijos, su familia. Ellos no lo entendieron, que era Dios quien tenía que estar sobre esto. ¿Qué lecciones para hoy? Primero, cuando hablamos de la olla oxidada, no permitamos que óxido o herrumbre, como dice la palabra, se formen en nuestra vida. Y esto comienza con una pequeña ira, con un pequeño enojo, con un pequeño rencor, quizás con algo de rabia. Todas esas cosas son óxido en nuestra vida espiritual y pueden destruirla. No permitamos que se desarrollen en nosotros. Debemos desarraigar esto, colocándolo delante de Dios, pidiendo al Señor que nos limpie. En segundo lugar, qué importante es valorar la persona o las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, a nuestro lado. Qué importante es aprender a disfrutar con ellos, con ellas, amarles como nuestro deleite, como nuestro gozo aquí en la tierra. Pero en tercer lugar, tener presente que nuestra esperanza y el sentido de la vida está en Dios y no en las personas. Hay una palabra que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. En Dios está nuestra esperanza. Podemos perder todos nuestros seres queridos, pero si Dios está en nosotros, lo tenemos todo. Número 4. Los momentos trágicos, los momentos difíciles en la vida, prueban nuestra fidelidad a Dios. Por eso siempre debemos pedir al Señor que Él sea nuestro deleite. Si Él es nuestro deleite, lo que nosotros perdamos cuando Dios lo vamos a poder saber superarlo. Dios nos permite superar cuando Él es nuestro deleite. Y la palabra dice en Romanos 8 que nada nos debe separar del amor de Dios, no desanimarnos. El amor de Dios está por sobre todas las cosas y seguir adelante. Y por último, y eso ya es práctico en mi vida, es mi vida, valga la redundancia, no, es mi vida un deleite a los ojos del amado. La palabra enseña que nosotros somos iglesia y la iglesia es la esposa del Cordero. Busquemos ser gratos a Dios. Busquemos serle grato a los ojos de nuestro Señor para que Él diga también, tú eres mi deleite.
en ti me gozo. Les invito a tener un momento de oración.